Regresamos a Ecuador para hablar con César García sobre este proyecto que presentó en el día de ayer el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. César, te escuchamos. Sí, ¿cómo estás, Maga? Bueno, me encuentro con el doctor Gonzalo Muñoz, quien es constitucionalista. Con él vamos a dialogar al respecto de la pertinencia y si es que esta propuesta del presidente de la República está reñida con la Constitución. Pero antes, dándole la bienvenida, doctor, le quería consultar también a propósito del tema de la renuncia de la señora fiscal hace pocos minutos, horas. ¿Cuál es su concepto de que pues dé un paso costado en este momento la fiscal, que me imagino que para toda la gente de leyes pues ha marcado una etapa en el Ecuador? Así es, estimado César, estamos ante una fiscal valiente, una fiscal que prácticamente puso en riesgo su vida para acabar con las mafias o enfrentar a las mafias en el país. Ejemplo de aquello es el caso Metástasis, el caso Purga, el caso Plaga, etcétera, donde vimos la corrupción enquistada en la función judicial y no solo la corrupción, sino también el crimen organizado e incluso en el narcotráfico. Eso es el legado que tenemos ahorita de la fiscal Diana Salazar. Creo que ha hecho lo correcto al dar un paso al costado una vez que terminó su periodo. Esperemos que otras autoridades que están en su misma situación tengan este ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, para entrar en materia sobre este proyecto de ley, Latinoamérica está atento porque son varias propuestas que ha planteado el presidente de la República para una situación que él considera es similar al de una guerra y en ese sentido plantea muchas reformas penales que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la prisión preventiva para quienes formen parte de estos GDOs y asimismo también brindarles mayores garantías a las fuerzas del orden para que puedan actuar en el caso de que, por ejemplo, tengan que abatir a estos delincuentes. Primero, ¿usted piensa que esa es la herramienta con la cual se debe afrontar esta situación de violencia e inseguridad que matiza el Ecuador? A mí me parece acertado que el presidente de la República ponga énfasis en este nuevo periodo que empieza el 24 de mayo en la lucha contra la inseguridad, perdón. Nosotros vivimos en el Ecuador realmente en ciertas provincias una incertidumbre y un temor, precisamente ante la actuación de los grupos armados organizados, ¿sí? De los GDOs. En este caso, el presidente de la República en reiteradas ocasiones ha establecido y ha emitido decretos de estado de excepción declarando un conflicto armado no internacional, un conflicto armado interno. La Corte Constitucional ha objetado esa posición del conflicto armado interno, manifestando que no se cumplen los requisitos según lo establecido en el bloque de constitucionalidad y en el derecho internacional humanitario para determinar que existe un conflicto armado interno en el Ecuador. ¿Qué es lo que propone ahora el presidente? En este urgente económico del proyecto que está siendo tramitado en la Asamblea Nacional, prácticamente busca legalizar, es decir, que conste en una norma de rango legal el conflicto armado interno, estableciendo un régimen paralelo al que consta en la Constitución como el estado de excepción. ¿Sí? ¿Qué incluye este régimen paralelo? La creación de un bloque de seguridad, ¿sí? Reformas penales que van no solamente a los tipos, a los delitos, sino también a los procedimientos. El presidente está proponiendo al país un procedimiento penal expedito, ¿sí? Es decir, que normalmente en un proceso penal se pueden tener 3 audiencias, aquí será una sola audiencia. A mí me preocupa esto, estando de acuerdo con el presidente que hay que enfrentar la inseguridad, toda vez que podría no ser constitucional, atentar con la Constitución. ¿Por qué? Si reducimos el proceso penal a una sola audiencia, cuando normalmente tienen 3, ¿sí? Va a ser bien complicado que se garantice el debido proceso en su garantía de la defensa. Eso es lo principal en estos momentos, ¿sí? Asimismo, me preocupa en el proyecto de ley el hecho de que se puedan realizar allanamientos sin orden judicial. Esto puede prestarse para el abuso. Asimismo, se consta en el texto del proyecto de ley una figura conocida como el indulto al proceso. ¿Qué implica esto? Que el presidente de la República tiene la facultad de indultar a policías y militares sin que exista de por medio los requisitos propios del indulto. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, que exista una condena, una sentencia condenatoria, y en segundo lugar, según lo establece nuestro Código Integral Penal, que la persona esté cumpliendo una pena de prisión, es decir, no puede estar prófuga.
¿sí? Esos requisitos tienen que cumplirse para el indulto y se piensa reformar con este proyecto en el caso de policías y militares que actúen en un conflicto armado interno. Y finalmente, algo que la Corte Constitucional ya le dijo al presidente de la República que no procedía cuando lo propuso vía modificación constitucional. Esto es que en el caso de delitos relacionados con el crimen organizado, la prisión preventiva sea obligatoria, es decir, que no caben otras medidas de sustitución a la prisión preventiva, como el grillete, la presentación del juez, la prohibición de salir del país, etcétera, sino que tiene que ser obligatoria la prisión preventiva. Ahora, doctor, a propósito de esto, Nayib Bukele ha sido un ejemplo de ciertas rupturas de los paradigmas, incluso de la normativa existente en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son los vicios o los peligros que puede conllevar si el presidente actúa por su lado sin el aval de una Corte Constitucional, que incluso muchos líderes de opinión que están manejando en este momento el debate señalan que sería una Corte conspiradora para lo que está pasando ahora en el Ecuador? ¿Qué cree usted? La Corte Constitucional es el último bastión de institucionalidad que tiene el país. Mientras nosotros vemos que se violenta la Constitución, no solo en casos por parte del Gobierno Nacional, muchas veces por parte del Parlamento, de municipios, etcétera, de distintos niveles de gobierno, la Corte ha sido un freno al abuso y a la arbitrariedad. No se le puede llamar una Corte conspiradora, así no estemos de acuerdo en sus decisiones. Yo en lo personal discrepo en muchas de las decisiones de la Corte, pero el hecho cierto es que los magistrados de la Corte no responden política ni económicamente a nadie. Tampoco están a golpe de teléfono recibiendo órdenes. Pueden estar equivocados, pero son personas transparentes y conocedoras del derecho. Sí, entonces en ese sentido, por más que tengan errores como todo ser humano, tengan ideología como todo ser humano, pues no se le puede llamar una corte conspiradora. Ahora, el presidente seguramente tendrá los votos en esta nueva asamblea para poder aprobar esto. Pero ¿qué pasa si alguien presenta una demanda ante la Corte Constitucional? Hay un escenario en donde esta ley puede caerse por sí sola por lo que contiene y por lo que la Constitución ya establece frente a los temas que usted ya señala. A ver, en primer lugar yo espero que los legisladores que están estrenados, ¿sí?, modulen el proyecto de ley. Ese es su trabajo. Sí, de ser el caso, adecuar las disposiciones del proyecto a la Constitución. ¿Sí? Esa es su labor. Si esto no sucede, definitivamente pienso yo que el proyecto va a ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte una vez que sea aprobado. No puede haber un control constitucional en este caso antes de su aprobación. Ahora, el presidente seguramente está considerando que ante situaciones extraordinarias como las que vivimos se requieren medidas extraordinarias. Es también una realidad el tema del abuso de muchos delincuentes y de sus defensas para aprovechar estos resquicios que tiene la ley y salir rápidamente en libertad. Muchos hablan de una puerta giratoria en donde los delincuentes son apresados, con todos los riesgos y esfuerzos que esto corresponde, para después salir rápidamente en libertad. ¿En dónde hay que poner el dedo para que esto se solvente y que no pase esto, la impunidad y el tema de que los esfuerzos del bloque de seguridad queden en nada? A ver, usted ha mencionado una palabra muy importante, que son medidas extraordinarias para una situación extraordinaria. Esas medidas tienen que darse en el marco de la Constitución, ¿ya? Y, por ejemplo, ya se ha dado el caso de los estados de excepción, donde el presidente de la República en unos casos ha fundamentado bastante bien, en otros no tan bien y han sido rechazados por la Corte. Pero tiene que utilizar los instrumentos que existen en el ordenamiento jurídico para aplicar esas medidas. Sí, eso como primer punto. Como segundo punto, se habla tanto de la puerta giratoria, ¿ya? Ahí, pues, el problema no está en la ley. O sea, estamos enfocando el problema en un ámbito distinto. El juez tiene que aplicar correctamente, sí, las disposiciones que en nuestro sistema jurídico no faltan. Mucho se habla en el Ecuador de que el Código Integral Penal es prodelincuencial. A mí me gustaría que me digan qué norma es prodelincuencial. Cada vez incluso se ha fortalecido más. ¿Incrementado penas? Se han incrementado penas y no solamente eso. Hay varios ejemplos. Cuando una persona cumple un tiempo determinado en prisión, puede acceder a lo que se denomina el régimen abierto o semiabierto. Para los que les gustan las películas, la libertad condicional existente en Estados Unidos. Y en el Ecuador ya se eliminó esta figura en el año 2020 para ciertos delitos, entre esos el crimen organizado, el asesinato, violación con muerte, robo con muerte, etcétera. Inclusive para los delitos
relacionados con corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera. Entonces, en nuestra normativa sí constan figuras bastante fuertes para pelear contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Es cuestión que tanto del Ejecutivo y los jueces, en este caso, la apliquen de manera correcta. Finalmente, ¿piensa usted que también esto es una especie de ensayo para que la sociedad debata al respecto de qué y no se puede hacer y comience a reflexionar sobre esto que ya se viene mencionando desde días anteriores, sobre la posibilidad de una nueva constitución? Si esto es posible, ¿hacia dónde debería caminar esa nueva constitución? Usted a propósito también pertenece a un grupo de expertos en la Constitución que estarían reflexionando al respecto de que si es pertinente en este momento tener una nueva Carta Magna, que por ejemplo Ecuador ha sido de las que más ha tenido, a diferencia de países como Estados Unidos, en donde prácticamente se han mantenido esa herramienta fundamental para la democracia. Y esta Constitución ya ha durado 17 años, que es un récord para el Ecuador, ¿no? No está mal que se debata sobre una nueva reconfiguración del texto constitucional. Yo pienso que es un tema que la sociedad necesita conversarlo, necesita debatirlo. Sin embargo, a mí me preocupan ciertas voces que quieren saltarse pasos o incumplir los dictámenes de la Corte Constitucional para convocar una asamblea constituyente. El llamado a la asamblea constituyente implica que, según el artículo 444 de la Constitución, en primer lugar, que la Corte dictamine que la vía es la asamblea constituyente después de una presentación justificada del presidente. Posteriormente se tiene que ir a un proceso eleccionario de referéndum donde los ecuatorianos tendremos que decidir si queremos o no queremos una nueva constitución. Y en ese referéndum tiene que constar un estatuto donde consten las reglas del proceso electoral y la forma de elección de los constituyentes. Es decir, que si decimos que sí, tendremos una nueva elección para elegir a los constituyentes. Y posteriormente, una vez que los asambleístas constituyentes realicen el texto de la nueva constitución, tiene que haber un referéndum ratificatorio de ese texto por parte del pueblo ecuatoriano. 3 elecciones en un plazo, yo no diría mayor de 1 año 6 meses, 1 año 8 meses, teniendo en cuenta que las seccionales están a la puerta de la esquina en el año 2027. Entonces el país necesita certezas, necesita certidumbre, ¿sí? Cuestión que la Asamblea Constituyente en este caso no generaría. Muy gentil, gracias. Ahí tienen al doctor Gonzalo Muñoz con este análisis. No falta mucho, vamos a ver, porque es un proyecto económico urgente, que es lo que pasa seguramente por las primeras semanas del mes de junio, en donde ya tendría que haber un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Y vamos a ver si después alguien presenta una demanda ante la Corte Constitucional por esta polémica ley. Bien, César, vamos a seguir y esperar esa fecha, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Ya regresamos.